porque uno de los temas de esta noche son las extinciones masivas y yo me cuestiono, ¿estamos viviendo una, maestro, y no nos damos cuenta? Esa es la pregunta que muchos científicos se han planteado por estos meses, en donde no tiene que ver únicamente con el tema de la pandemia, sino también con el cambio climático y quizás entender qué somos nosotros, los seres humanos, en medio de estos más de 15.000 millones de años que lleva la existencia del universo el cual habitamos. Vamos a llegar a lo que usted está viendo, que son las 5 extinciones masivas confirmadas que ya han existido, y tratar de entender si, como algunos afirman, estamos en estos momentos cruzando por una inevitable sexta extinción, en donde lo que quede vivo de aquí en adelante, la verdad es que son muy pocas especies, y aquellas que el planeta Tierra designe como meritorias de seguir viviendo. Pero atención, para entender cuán importante o qué somos nosotros como la raza humana dentro del ciclo completo de la existencia del cosmos hasta el día de hoy, incluyendo el planeta Tierra, basta revisar algo que es conocido como el calendario o como el año cósmico, idea maravillosa, genial y tremendamente gráfica que planteó a fines de los años 70 el astrónomo Carl Sagan. Esto me parece que es la manera más clara de entender algo que se puede resumir tan fácilmente como no somos nada. ¿Cómo? Lo que estamos viendo es un ejercicio que yo voy a dividir la existencia de la creación del universo, incluso bastaría solo hacerlo con la creación del planeta Tierra, con esta fecha de hoy, actual. Si yo divido todos los millones de años que han transcurrido en un año normal de 365 días, con sus horas, con sus minutos y sus segundos, aunque ustedes no lo crean, la aparición del hombre hasta este mismo momento que usted me está escuchando, solo han transcurrido para nuestra raza poco más de 10 segundos. Vale decir, no somos nada. La aparición del ser humano en el universo y su probable extinción va a ser menos importante que un pestañeo para la importancia del cosmos con respecto a toda su creación. Salfate, somos 10 segundos desde la creación en una lógica de un año, de 24 horas, de un mes. Es de un año completo. Esto es un calendario que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. O sea, vamos a compactar. Finalmente vamos a agarrar todo lo que ha existido desde el Big Bang, que es la creación de este universo. 1 de enero. Ese es el 1 de enero. Ese es el primer segundo del 1 de enero hasta el día de hoy. Este preciso momento en que estamos hablando y transmitiendo este programa hacia todos ustedes. Desde ahí vamos a agarrar todos estos 15.000 millones de años y los vamos a compactar en un año normal que usted conoce de calendario gregoriano, del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando entre todo esto aparece el ser humano, los últimos 12 segundos del 31 de diciembre. Y ahí vamos, y la pregunta es, ¿cuántos segundos más vamos a vivir? Un mes no, una semana tampoco. Probablemente, y con suerte, dicen algunos, nos quedan 2 segundos de vida, que son harto tiempo más, pero prácticamente nada. Oye, qué didáctico la representación gráfica, porque de verdad uno como ser humano no dimensiona la cantidad de años que existe todo este universo, el planeta, y de verdad que no somos nada. Bueno, hoy día vamos a ir explicando eso, lo que significa primero este año cósmico y luego las distintas extinciones masivas, porque en el colegio yo me acuerdo que nos han enseñado más bien la quinta, que tiene que ver con los dinosaurios. Ya vamos a llegar a eso, pero queremos revisarlas todas. Partamos de inmediato con una cuña que tú muy bien decías de Carl Sagan, ¿sí? Exactamente. Este famoso calendario año cósmico que Carl Sagan inventó para explicar cuál es la importancia o la falta de la misma del ser humano dentro de todo el universo, lo hizo primeramente en su programa Cosmos. Hoy día usted probablemente conoce la nueva versión, pero él hizo este programa a fines de los 70 y hoy día parte de sus dichos es que queremos compartir con ustedes de las propias palabras de Carl Sagan. Atención. La larga y colectiva empresa científica reveló un universo de unos 15.000 millones de años desde el explosivo nacimiento del cosmos. El Big Bang. El calendario cósmico es la historia del universo resumida en un año. Si el universo empezó en enero, la Vía Láctea se formó en mayo.
Otros sistemas habrían aparecido en junio, julio y agosto. La Tierra y el Sol hacia septiembre. La vida surgió poco después. Todos los hechos humanos se dan en un punto brillante, en el ángulo inferior derecho del calendario cósmico. El Big Bang está arriba, en el primer segundo del 1 de enero. Estamos a 15.000 millones de años en el último segundo del 31 de diciembre. La larga... Oye, verlo de esa manera somos una 14 una fracción de segundo. De diciembre. Entonces la pregunta que se están haciendo todos es cuántos segundos le quedan de vida al ser humano. A ver, esto es lo que hay que entender. Se han creado, han nacido y han muerto una cantidad de formas galácticas, especies que han respirado oxígeno, otras formas desconocidas, quizás también probablemente inteligentes allá afuera, y todo lo que ha nacido en algún momento muerto. De hecho, así como... querámoslo o no, es ley de la vida en algún momento extinguirse. El planeta Tierra también tiene una fecha de caducación y que se la da el Sol particularmente. Queda mucho, quedan aproximadamente 5.000 millones de años más, pero entienda, o sea, el Sol, que se ve cada mañana saliendo por el este, se termina. Va a empezar, porque es tan pequeñito nuestra estrella, es una estrella, es tan pequeñita que no va a generar ni un colapso de supernova, ni tampoco un agujero negro, se va a empezar a apagar y en algún momento puede que genere una inflación que va a alcanzar hasta el planeta Tierra, o sea, va a quedar consumida por las llamas este planeta. Ahora, como está hablando de 5.000 millones de años más, hay que hacerse dos preguntas. O nosotros, probablemente, tendremos la tecnología para migrar hacia otros lados, o derechamente, hace mucho tiempo que ya ni siquiera habremos existido. Pero Salfate, es un proceso, según los estudiosos, según lo que se proyecta, es un proceso donde terminaría todo, donde se acaba absolutamente todo, o como lo conversábamos un poco en la pauta, como este proceso del nuevo reseteo del planeta en completo, donde a lo mejor el planeta sí puede decir, ¿sabéis qué, compadre? Ustedes no los necesito mucho, no me han ayudado en este tiempo. ¿Hay un proceso de reseteo o de fin? Sí, que muy buena pregunta, y aquí también esto es casi filosófico, pero entender cuál es nuestra importancia, y aquí, bueno, se va a mezclar lo religioso con lo plenamente físico y científico. La vida tiene un impulso, toda la vida en general, incluso aquellas cosas que parecen no tener vida, como una piedra, por ejemplo, que es poder ampliarse y reproducirse. Nosotros tenemos de por sí una especie de bloqueo natural, que es el planeta Tierra. Las cosas no pueden arrancarse de este planeta para ir a otros lados. Sin embargo, el cosmos se ha procurado, al igual que las abejas en un jardín, las plantas no pueden tener sexo, no se pueden mover y ocupan a los insectos para reproducirse con la planta que está en el jardín de al lado, y para eso utiliza estos bichos. Nosotros, al parecer, somos el intento de la vida que podemos escapar del planeta para poder colonizar otros jardines u otros mundos que están al lado. Ahora, ¿somos importantes? Esto es lo que hay que entender. Somos un ejercicio, somos un proyecto que puede fracasar y a la vida, ok, intento otro, o podemos realmente llegar a la meta de lo que la vida propone. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Inteligencia que la vida nos proveyó es tratar de perseverar en la especie, siendo amistoso con la vida, cosa que no hemos hecho. Se extingue todo, algunas extinciones han acabado con todo, y en otras con la gran mayoría de las especies vivas, claramente. Qué impresionante lo que estás diciendo, tiene tanto sentido, sobre todo ahora que relacionamos, por ejemplo, o que podríamos relacionar la pandemia actual del COVID-19 con nuestros ecosistemas. ¿Cómo se fusionan ambas cosas hoy día? ¿Qué explicación le damos, por ejemplo, a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo con lo que ya se venía dando hace unos años anteriores con el tema del calentamiento global, por ejemplo? ¿Cuál es la relación, como decía Monty, entre el coronavirus y el manejo de los ecosistemas? La gente que nos está viendo en la casa, y ojo, véalo con esperanza esto, porque estamos tratando de entender, digamos, cuál es tu rol en la vida, y si una vez que lo entiendes, vas a hacer al máximo tus potenciales y lo que tenga que pasar, va a pasar. Fíjate que decía un poquito abajo, si es que es las pandemias, las catástrofes, los cataclismos, los incendios, naturalmente generados por relámpagos en los bosques, etcétera, etcétera, si es una forma natural que tiene el planeta de limpiarse. ¿Saben qué? La respuesta es sí.
Es increíble cómo el planeta Tierra ha sabido aprovechar todas las instancias para hacer mejoras sobre sí mismo. Me explico. Un incendio, todo lo categorizarían de algo terrible, malo, algo que no queremos. Claro. Y fíjese que no es así. A través de eso es como si cuando alguien se va a cortar el pelo para que le crezca más bonito, la Tierra sabe aprovechar un rayo que cae en un bosque que genera un incendio para refertilizar la Tierra y generar mejores especies. Pero la única manera que sabe la existencia de poder crear cosas mejores es asesinando a las anteriores. Necesita que ciertas cosas se acaben para que crezcan otras, que es igual como el ciclo de la existencia humana. Tenemos un sistema de reproducción, que tenemos hijos, nietos, y no siempre vamos a estar vivos para ver nuestras próximas generaciones, pero intenta mejorarse. Es un ejercicio de ensayo y error constantemente. Y nosotros tendremos la posibilidad de ser más eternos, pero depende de nosotros. Pero Salfate, a ver, bajo esa lógica, efectivamente, y quiero ocupar, porque me parece muy gráfico el ejemplo que tú haces del rayo. Efectivamente uno dice, a ver, ya, el rayo genera este incendio porque necesita resetearse de alguna forma. El daño ocurre cuando ese incendio empieza a consumir casas, a matar vidas. Pero el problema sería nuestro, porque nosotros evadimos justamente ese espacio donde probablemente no tenían por qué existir casas. No tenemos inteligencia emocional para eso. El problema del tsunami, más allá del tsunami, es que nosotros estamos invadiendo las costas también. O sea, nuevamente el daño no lo está generando la naturaleza en ese rayo, lo estamos generando nosotros mismos. Es como que nuestros cortos plazos de entendimiento, decimos, voy a poner una casa aquí, no estamos acorde o al ritmo de los tiempos que tiene la naturaleza. Claro, uno dice, oye, yo tenía una casa frente a la playa y duró 100 años, y hubo un tsunami. Para la vida 100 años no son nada, pero claramente sabe que está haciendo una casa en un lugar donde algún momento va a ser destruida por el agua, por ejemplo, y podríamos evitar todo aquello. Ahora, ¿cuál es la relación en realidad que veamos con respecto al coronavirus y el ecosistema? Escuchemos la voz de los expertos que están tratando de entender. Ojo, este es el tema que hoy día nos convoca. Si ya partió hace algunos pocos años, ni tanto, lo que podría en un futuro lejano, porque esto toma cientos de años, considerarse una sexta expansión masiva. Ya vamos a hablar obviamente de las 5 anteriores. Ahí quien está hablando es ni más ni menos que Ricardo Valdi, investigador del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, la fuente Infobae de este año 2020. Dice él, la deforestación, atención, la deforestación está ligada a más del 30% de los brotes de enfermedades registrados como el ébola y el Zika en los últimos 30 años. Y continúa. Dice después, la pérdida de hábitat hace que los animales permanezcan más cerca de poblaciones humanas. O sea, nosotros tenemos como la frontera por nuestra presencia de los animales. Se empiezan a acercar, también generando oportunidades de contacto y la aparición, por lo tanto, de nuevas zoonosis. Vale decir, hoy día nosotros tenemos como humano un protocolo de cuidados y hoy día, producto de una pandemia, distanciamiento social, lavarse las manos, mascarilla, etcétera, etcétera. Con los animales no. Y la verdad es que los animales, ellos funcionan en una flora bacteriana distinta. Nosotros no olvidamos de eso. Lo que pasa es que los tenemos separados y por eso no hay tanto contagio. Pero cuando comienzan a haber deforestaciones, los animales, los pumas que a veces llegan hasta acá, hasta la ciudad, comienzan a traer lo que antiguamente convivía con nosotros de regreso a la urbe. Y le ponemos cemento, ¿cierto? Se encuentran con todas las construcciones que son capaces de soportar estas bacterias, entre otras cosas, y volvemos nosotros mismos, sin darnos cuenta, por una vuelta larga, a generar las enfermedades, entre otras cosas, que finalmente terminan asesinando a millones de personas. Pero si el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, y por estos días nos hemos preguntado por qué las grandes pandemias o las enfermedades más importantes de las últimas décadas se han originado, por ejemplo, en Asia. Y es porque Asia representa totalmente lo que ustedes dos han dicho en este momento. Ha sido una sociedad que se ha urbanizado, pero a la velocidad de la luz en los últimos tiempos. De hecho, ellos han tenido que precisamente deforestar muchas zonas para poder poner sus aldeas, sus ciudades, muchas veces ciudades que no tienen todas las condiciones para poder vivir en las mejores condiciones. Vemos de repente mucha precarización, también esos animales se han tenido que ir. Eso también va de la mano con la forma de alimentarse que tiene la gente en Asia, que de pronto falta mucha higiene, falta también ahí tener restricción y más cuidado de ciertas especias que se comen y no. Bueno, eso es una
región donde faltan muchos recursos, sin ir más lejos, no por nada más de la mitad de la población mundial vive en Asia hoy en día, lo que es una cifra alarmante. O sea, tenemos ahí un hacinamiento de densidad poblacional mundial muy importante y por eso también esta lucha de yo me quedo con el hábitat que le pertenecía antes a un animal es lo que ha hecho estos contagios zoonóticos, que es lo que vemos hoy día con el coronavirus. Y es una lucha de ambientes, de ecosistemas. Y se van rompiendo los ecosistemas. Nosotros somos un problema en realidad. O sea, es un problema de educación. También tenemos un instinto muy depredador y asesino que deberíamos llamar a autorregularse. Piensa que somos tan poco inteligentes, teniendo los únicos seres de este planeta que tienen capacidad reflexiva, que incluso no sabemos qué hacer con el agua, que no podemos vivir sin agua, y sin embargo, entre que la privatizamos, entre que la extinguimos, que la ocupamos para la minería, que algunos dicen, ay, pero es que los trabajadores y todo lo demás, compadre, o sea, anda a comerte un pedazo de carbón, o sea, no te sirve. Claro. Necesitamos agua, y la verdad es que somos muy poco precavidos, la verdad. Oye, ¿les parece, muchachos, estamos hablando de esto? El mensaje y la intención es entender lo poco que somos dentro del universo, lo decía Salpage, somos absolutamente nada. Y en existido, con humildad se reparan, claro, las cosas. Nos preguntábamos si estamos viendo una extinción masiva sin darnos cuenta o sin querer entender lo que estamos viviendo. Para eso la historia nos habla de por lo menos 5 extinciones masivas que vamos a pasar a revisar. Absolutamente. A ver, aquí hay que hacerse varias preguntas y esto es muy interesante en las conversaciones que me ha tocado hablar con paleontólogos y científicos de esta área. Ojo, no es casualidad, han llegado a esa conclusión. Incluso cuando algunas de estas extinciones tienen que ver con agentes externos, como un meteorito, que ya vamos a llegar ahí, pareciera que el planeta supiera. Pareciera que el planeta, que parece un punto de esfera azul flotando a millones de kilómetros de distancia de sus vecinos, supiera lo que está pasando en el vecindario y se prepara, y consciente y cuidadora del sistema organísmico que generó en su interior, sabe que algo se va a generar y que va a generar una extinción y comienza a hacer pruebas. Es así como se ha descubierto que algunos dinosaurios comenzaron, que no les servían para nada, completamente plumas, sabiendo como que iban a haber aves posteriormente. Eso es un misterio que todavía no se ha podido explicar. Vamos a ir a algunas entonces de los, obviamente, de lo que significa la relación del progreso, de las cosas buenas y el porqué de las extinciones masivas a lo largo de la historia de este planeta que nosotros, por desgracia, tratamos muy mal.